Estela atormentada. Mi queridísimo Gabriel Sosa Plata, qué honor tan más grande estar aquí contigo hablando de esto tan apasionante, la historia de la televisión, pero vinculada al poder, a los grupos de poder. Oye, Álvaro, yo también estoy feliz de estar aquí contigo, pero ¿por qué me citaste precisamente en Acapulco? ¿Por qué no en otro lugar? Porque nos lo merecemos, amigo, así o más claro. ¿Quieres una chelita, una botana? Vamos a la playa, ¿qué onda? Oye, pero no estamos trabajando, Álvaro. Mira, te doy este coquito sin alcohol para que te sientas bien, para que sigas siendo un hombre sano, salucita. Salucita. Y sí es importante que estemos en Acapulco. Acapulco, años 50, desarrollo estabilizador, el comienzo de una época profundísima para nuestro país y particularmente importante para la historia de la televisión. Imagínate a aquellos empresarios desarrollando el primer negocio. No era como ahora, que tenemos muchos canales en una misma televisora. Cada canalito era local, ¿ok? Y cada canalito tenía que luchar con sus propias uñas por llenarse de equipo carísimo y sin anunciantes, porque todos estaban allá en la radio. Sí, la verdad es que todavía la televisión, como tenía muy poca penetración, Álvaro, era una competencia feroz entre estos empresarios, los que tienen el Canal 2, el 4 y el 5. Pero es un momento de expansión económica, de desarrollo económico, hablabas tú de desarrollo estabilizador, y por eso deciden fusionarse los tres canales de televisión. ¿Y qué pasa ahí, Álvaro? Se crea un monopolio. Un monopolio. Pero ojo, sí hay como que cuestiones económicas que de una manera u otra obligan el inicio de esto, porque tú imagínate a la familia mexicana. Sí. La familia mexicana en los años 50 difícilmente podía comprar aquellos animalones de televisores carísimos que, híjole, entre que las antenas y a ver cómo le hago para mirar la señal y demás, preferían seguir con sus radios, que además era una época muy bonita, porque los radios se estaban haciendo cada vez más chiquitos, más prácticos, todo el mundo amaba la radio, todo el mundo estaba como muy a gusto con sus hábitos y costumbres, y pues la tele la llevaba mal, tenía todo para perder. Sí, tenían muchas pérdidas y aparte, pues como te comentaba, no estaba desarrollado el mercado. Así que por eso definitivamente llegan a esta fusión, crean Telesistema Mexicano con Emilio Azcárraga a la cabeza. Por supuesto, auspiciados desde el mismo poder político. Estaban contentos con esta alianza, realmente no les interesaba mucho que fueran lo suficientemente competitivos, sino que también se subieran a lo que era una etapa, podríamos decir, de estabilidad política. Es que al poder político le convenía la creación de un megaconsorcio televisivo mexicano, Sí. Porque es más fácil controlar una entidad de este tipo a andar persiguiendo, a andar correteando cada canalito. Sí, que finalmente llegó a ocurrir en el caso pues de la radio, pero indudablemente es una etapa fructífera, incluso también en materia de producción. Los grandes capitales, que ya venían de la radio y de otros medios como el periódico Novedades, se insertan pues en esta lógica, Álvaro. A todos les interesaba que esto funcionara, pero la verdad es que necesitaba como que empuje, necesitaba poder, necesitaba otra clase de inyecciones para llegar a un futuro como el que tenemos ahora. Por eso es precioso que estemos en Acapulco, por eso lo que te voy a contar a continuación no te lo vas a acabar nunca. Mira. A ver. Te voy a compartir brevemente algunos momentos históricos de la televisión mexicana en la década de los 50, recopilados por Juan Pablo Llanes en distintas fuentes. En 1953 empieza transmisiones el Canal 6 de Tijuana, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Este canal transmitía programación en español y en inglés. En 1954, el Canal 5, XHGC, propiedad de Guillermo González Camarena, se traslada al edificio de Televicentro.
En Nogales, Sonora, surge el primer servicio de televisión por cable que permitía que residentes norteamericanos en Nogales tuvieran acceso a programas de televisión en su país. Yippee, that's the way, Doc. Really, Dr. Watson. Nice rope in there, partner. He's all yours, Inspector. Ese mismo año se construye el primer enlace de microondas en el país. Los canales 4, 2 y 5 se fusionan creando la empresa televisiva Telesistema Mexicano. En Paso de Cortés se instala una estación repetidora del Canal 4 que expande el alcance de la señal en el suroeste y sudeste de México, desde el Pacífico hasta el Golfo de México. También se instala en Guanajuato la repetidora El Zamorano, que permitía que la señal del Canal 2 llegara al Bajío y a algunos estados del norte del país. En 1959, Telesistema Mexicano adquiere 7 grabadoras de videotape. El primer programa grabado en videotape se difundió el 3 de abril de ese año. También en 1959 inicia actividades el Canal 11, a cargo del Instituto Politécnico Nacional, la primera estación cultural y educativa de América Latina. Mi querido Gabriel, hay una parte del poder, del control del poder que siempre me ha apasionado en términos históricos, la censura. ¿Cómo se da esto con la televisión en los años 50, en los años 60? Explícame, por favor. Muy fácil, querido Álvaro. Fíjate que desde la radio, ya la SCOP, que era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ejercía una censura directa a las emisoras de radio y posteriormente haría su labor en la misma televisión. Es más, la ley que imperaba en aquel entonces, que era la Ley de Vías Generales de Comunicación, establecía que temas políticos no se podrían tratar en la radio y, por supuesto, tampoco se podrían tratar en la televisión. A mí lo que me encanta es cómo a través de este disfraz de moralidad había un control político. En el caso de las telenovelas, por ejemplo, es insólito cómo iniciaron por la libre, ¿eh? Hasta que se dieron cuenta que eran peligrosas y comenzaron a inyectarles fantasía a la fuerza, ¿ok? En sus orígenes la telenovela mexicana no era como luego la comenzamos a entender. Todo esto y mucho más pasa cuando mezclamos poder y televisión. Oye, Álvaro, ¿pero a poco se molestaban los empresarios de esta censura? No lo creo, ¿eh? Porque les permitía un crecimiento importante, contaban con el apoyo del partido para influir finalmente en la sociedad. A ver, en aquellos tiempos no era como ahora, donde teníamos autores que peleaban por sus derechos y claro, la libertad de expresión y voy y hago una marcha, ¿cómo no? Claro que para nada. Te decían eso y pues veías cómo te acomodabas para seguir jalando dinero, para seguir conservando la chamba y sobre todo para seguir dándole sentido a este invento que era muy novedoso y que nadie sabía finalmente si iba a funcionar o no, ¿eh? Es cierto, por eso el gobierno apoyó con toda esta red de microondas a nivel nacional y en los años 50 se da el boom, el crecimiento impresionante de la televisión junto con Acapulco y junto con la consolidación de este sistema presidencialista. Qué bueno que lo dices porque estos apoyos no eran por tu lindo rostro, por tu gran poder, potencia tecnológica, era porque así le convenía a alguien. A los empresarios y a los gobernantes. Salud. Salud, amigo querido. Bien. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació en 1895 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Durante 3 generaciones, la vida familiar de los Azcárraga estuvo vinculada en las actividades aduanales y en los negocios privados de bienes y raíces. Según una investigación de Francisco Hernández Lomelí para la Universidad de Guadalajara, Azcárraga Vidaurreta estudió en el St. Edward's College de Austin, Texas. Se casó con Laura Milmo, bisnieta del accionista mayoritario del Milmo National Bank of Laredo. La familia Milmo poseía inversiones en industrias ubicadas en los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas. En 1922 funda con otros empresarios la The Mexican Music Company S.A., dedicada al ramo musical y a la compra, venta y manufactura de instrumentos musicales. En 1930 fundó en Monterrey la estación radiofónica XET,
y 3 meses después inauguró en la Ciudad de México la estación XEW, la voz de la América Latina desde México, la primera radiodifusora comercial del país. Según datos de empresariosyempresas.com, su sistema de entretenimiento se componía de 92 unidades de negocio diferentes para 1969. Azcárraga Vidaurreta falleció en 1972, dejando el control de sus negocios en manos de su hijo, Emilio Azcárraga Milmo. Otra orden de taquitos de tasajo, mi querido Gabriel. Ay, oye, todavía no me termino estos dos y ya tienes mucha hambre, Álvaro. No me decepciones, amigo, ¿eh? Yo voy a pedir mi refresco de dieta para que amarre porque necesito más tacos. En esta época no hay refrescos de dieta, Álvaro. ¿Por qué? Pues porque estamos en los 50. Válgame Dios, nadie es perfecto, pero a ver, ¿en dónde estamos? ¿Por qué años 50? ¿Qué onda? Pues estamos en uno de estos tianguis, que es una herencia prehispánica, en donde convergen vendedores, vendedoras, compradores de todos los lugareños, aquí para pues, tener productos frescos. Y eso es una tradición mexicana. Pero además de origen prehispánico, yo te agradezco mucho que nos hayas traído aquí porque casualmente el primer programa oficial en la historia de la televisión mexicana tiene mucho que ver con este espíritu, con este aire de tianguis, de originalidad, de creación, de mexicanidad. Te hablo de El Club del Hogar, de Canal 4, del viejo Canal 4. Oye, desde 1951 iniciaron las transmisiones, prácticamente desde el inicio de la televisión en México. Yo digo siempre primer programa oficial porque siempre hay experimentos, pero yo me siento muy orgulloso de este concepto porque no fuimos a comprárselo a nadie en ningún otro país. Nosotros lo desarrollamos a partir de nuestras inquietudes. ¿Qué crees? Como tienen que ver con el poder y los empresarios querían pues recuperar la inversión y ya sabes, todo tan caro siempre, pues querían que todos los contenidos, todos fueran vendidos. Una suerte como de origen del infomercial. Del origen del infomercial, que hoy inunda, por cierto, las pantallas de la televisión, pero allí está el origen. Pero en aquella época, bien lo dices, es producción también auténticamente nacional. Es una manera muy distinta de ver la comercialización, es una manera muy creativa y exitosa de entender la televisión. Esto también tiene que ver con programas de revista, esto es el Club del Hogar. Es el Club del Hogar, a pesar de la llegada de los programas norteamericanos, y se quedó. Exacto, mira. A ver. De acuerdo a un artículo publicado por Mario Agras Luna en la Crónica de Jalisco, el presidente del Canal 4, Rómulo O'Farrill, decidió que todos los programas que salieran al aire fueran pagados. La decisión de O'Farrill fue una estrategia que surgió a raíz de las deudas que se acumulaban en su canal por gastos de operación, mantenimiento y créditos que habían adquirido para comprar el equipo de la televisora, además de la amenaza que representaba la entrada al aire del Canal 2. La clave para el éxito, El Club del Hogar, el primer programa de televisión en México, fue vender mucho y a buen precio. El Club del Hogar salió al aire el 1 de marzo de 1951 y duró 35 años al aire. Los primeros 30 años se transmitió por el Canal 4 y los últimos 5 años en el Canal 2. La clave de los 35 años de éxito de este programa se debió en gran parte a la química que había entre los conductores principales Daniel Pérez Arcaraz y Francisco Fuentes Madaleno, una forma natural, fresca y osada. Además de los conductores anteriormente mencionados en el programa, tenían en su elenco a Guadalupe Márquez, Cara Limpia, Julieta Velázquez, Vil Matraca, Janet Arceo, Enrique Cáceres y Elizabeth Dupeirón. A la muerte de Daniel Pérez Arcaraz, en 1982, Paco Stanley ocupó su lugar. El programa resultó tan trascendente que después de la fusión de Telesistema Mexicano, Azcárraga se asoció con algunas fábricas de televisores para abaratar los costos de los receptores y así hacer frente a la demanda de aparatos.
Oye, ese taco se ve buenísimo, Álvaro. La verdad sí, mi querido Gabriel. La verdad sí, como el Club del Hogar. Oye, ¿y por qué el Club del Hogar se pudo mantener tantos años al aire con esa aceptación, con ese gusto entre la audiencia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde está la magia? Tú que sabes mucho. ¿Sabes en dónde? ¿En dónde? En la profundidad de sus contenidos. Ah, ¿Sabes caray. de qué trataba? Pues sí, vendían productos, servicios, ¿no? Trataba de nada. Ahí está la clave. El Club del Hogar era un programa que trataba de nada. Era una suerte de improvisación que no terminaba nunca. Y funcionaba porque en aquellos tiempos teníamos comunicadores, mira, preparados. Comunicadores que sabían. Madaleno tiene un antecedente artístico, ¿no? Sí, acuarelista, ¿no? También, y había hecho radio, era un personaje reconocido. Yo los admiro profundamente porque a partir de este ejercicio de improvisación, tenemos hoy una televisión donde nuevas generaciones pueden precisamente eso, improvisar, crear. Las cosas funcionan cuando tienes más que el contenido, esta dinámica creativa entre comunicadores, entre actores, entre talentos. Las cosas funcionan cuando tienes magia como la de El Club del Hogar. Y con otros actores o participantes secundarios, Vilma Traca, ¿quién más? Había una niña preciosa que se llamaba Janet Arceo. Ella anunciaba unos chiclosos que se llamaban toficos y hoy es una de las mejores comunicadoras de este país. Tenemos muchos recuerdos del Club del Hogar. Yo quiero, por favor, que veas esto. A ver, oye, pero antes le voy a tomar una foto a tu taco. Así, mira. ¡Listo! Francisco Fuentes Granados nació en la Ciudad de México y estudió hasta sexto año de primaria. Dogson, que es can, perro, canijo, ándale. No me niegues, canijo, compadre. Inició su carrera en la radio, en donde se unió a Manuel Tamés para participar en el programa radial de Arturo Ernesto Manrique, Panzón Panseco, en la XEW. La pareja cómica se llamó originalmente Faustis y Cornis. Después cambiaron su nombre por Régulo y Madaleno. El estilo de personajes que Fuentes Granados y Tamés interpretaban se conoció como Indios Tepujas. Se presentaron en teatros, radio y participaron en caravanas artísticas compartiendo escenarios con grandes cómicos de la época. En 1951 participaron en la película Ella y yo, protagonizada por Miroslava y Pedro Armendáriz, bajo la dirección de Miguel Delgado. Probablemente su película más conocida fue Del rancho a la televisión, película dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por Luis Aguilar y María Victoria. Según un artículo de Mario Agraz Luna en la Crónica de Jalisco, Madaleno tenía un espacio diario en la XCW. Daniel Pérez Arcaraz fue a convencerlo de unirse al Club del Hogar, pero Madaleno al principio no quería dejar la radio. Mira, Madaleno, ahí viene el compadre Pancho, en carne y hueso. Más hueso que carne, pero es el mismo. ¿A dónde dices que nos bajamos, Álvaro? No, hombre, no nos bajamos, nos bajan. En Corea, güey, nos vamos a la guerra de Corea, me muero. ¿Estás rezando? ¿Cuál rezando? Estoy tratando de acordarme cómo se usa esto del paracaídas. Algo me dice que nos vamos a necesitar. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y me puedes recordar qué estamos haciendo aquí en este lugar tan lejano de México? Es 1952, estamos iniciando algo fundamental, la Guerra Fría. Sí, también hay Guerra Fría en la historia de la televisión mexicana y por supuesto del poder. ¿Ah, sí? Oye, yo recuerdo que hubo un pacto de la mexicanidad en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, donde prácticamente hace una alianza con Estados Unidos y una campaña negativa en contra del comunismo, Rusia, ya sabes. Esto es una vergüenza de la que casi nadie habla. A ver, ¿ustedes qué recuerdan de los contenidos de aquella época? Por supuesto, ¿qué es eso del socialismo? ¿Qué es eso del comunismo? ¡Malditos satánicos! ¡No! Y por ahí, bueno, 45, ¿eh? Y es que aquí, más que Guerra Fría, tuvimos en aquel entonces presidencialismo.
Presidencialismo a ultranza, una alianza con los empresarios, bastante funcional también en el ramo de la radio y la televisión. Es una guerra fría sobre la guerra fría. Mira lo que está ahí. A ver. Uno de los múltiples factores que influyó en el éxito del programa de televisión El Club del Hogar fue el elenco que acompañaba a los conductores principales. A continuación, te presento algunos datos biográficos sobre ellos. Daniel Pérez Arcaraz fue compositor y locutor de radio. Conducía junto a Raimundo Musiño y Pedro Ferriz Santa Cruz el programa radiofónico El Club Familiar. El formato informal de este programa inspiró el estilo de El Club del Hogar. Julieta Velázquez, Vilma Traca, inició su carrera en la radio, en la XEW, con Carlos Pickering y Luis Ignacio Santibáñez. Su primera aparición en televisión fue en Los Cuentos de Cachirulo. Según comenta en su canal de YouTube, a lo largo de su carrera ha participado en más de 5,000 emisiones de programas de televisión, entre ellos más de 20 telenovelas y 100 programas unitarios. Guadalupe Márquez, el payaso cara limpia, hacía pésimos trucos de magia en el programa y muchas veces era víctima de las bromas de Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno. Según información de Luis Mario Moncada, era descendiente de una familia dedicada por varias generaciones al circo. Debutó en la Carpa Teatro actuando como hombre orquesta. Fue uno de los primeros artistas de carpa que incursionó en televisión y cuando terminó el Club del Hogar, regresó a trabajar a los circos. El director del Club del Hogar fue Antonio Lamadrid, quien estuvo al frente del programa durante los 35 años que estuvo al aire. Oye, Álvaro, ya me dio hambre. ¿Cómo que tienes hambre en estas circunstancias, güey? No puede ser. ¿No tienes algo por ahí? Casualmente sí. A ver. Yo siempre vengo preparado con mi delicioso pan blanco. Pero espérate, para que lo goces más, tengo mi mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. Pues que más, ¿no? Mira, esto que le pasó a mi querido amigo Pedro Sola hace algunos años en Ventaneando, tenía todo el tiempo en el Club del Hogar. ¿Y qué crees? A los malditos les pagaban por eso. Y si funcionaba, vendían. Sí, sí. Y es importante que hablemos del tema de la publicidad negativa porque es una cuestión muy mexicana, ¿eh? Muy mexicana que tiene que ver con rencor, que tiene que ver con odio, que tiene que ver con la promoción del rencor, con la promoción del odio a través de esta figura de que, ay, qué chistoso es odiar, mira, qué divertido. Ay, pero luego se aprovechaban de Madaleno justo para eso. Era como que subestimar ahí a las comunidades indígenas. Por eso tenemos que ser más críticos cuando hablamos de la historia de la televisión mexicana. Muy romántica, pero lo que tiene atrás, híjole. Sí. No, y también fomentaba el consumismo, clases medias, ahí impactaba demasiado ese tipo de publicidad y ese tipo de programas, Álvaro. Querido mío, te tengo noticias. A ver. Toda la historia de la televisión de este país, al menos desde la iniciativa privada, tiene que ver con la promoción del consumismo. Sí, está muy grueso. Y eso también es poder, Álvaro. ¿Cómo no? Mira. A ver. El Club del Hogar no fue un programa que aplicara estrategias primermundistas de marketing. Fue una manera de hacer televisión publicitaria muy mexicana, una televisión desparpajada, en donde lo más importante era que trabajar resultase divertido y que además se hiciera televisión publicitaria para el barrio. Esto lo dijo Jorge Moj en uno de sus artículos en el periódico de La Jornada. El autor comenta sobre programas como Atienda TV, Aventuras de un Tendero, transmitidas por Canal 4 y en Galavisión, que nos remite a un México que todavía existe. Ya saben, programas divertidos, de buen humor, sin los elaborados guiones de la televisión comercial. En Tienda y Trastienda, de Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Es otro ejemplo de programas sobre producciones austeras que reflejan espacios cotidianos muy mexicanos. Lo cierto es que el concepto del Club del Hogar inspiró programas similares en años subsecuentes en distintas televisoras locales, como por ejemplo El Bazar del Hogar, conducido en Veracruz por Joe de Lara en Telever. También está El Club de la Buena Suerte en Puebla, en donde se dio a conocer el cómico Germán Ortega. Estos programas duraron al aire 17 y 18 años respectivamente. Álvaro, ¿cuál es tu último deseo antes de saltar? ¿Te digo la verdad? A ver, venga. Que hablemos de la parte legal de esta historia. Ay,
¿Qué pasó en 1960 que nadie quiere recordar, eh? Se expide la Ley Federal de Radio y Televisión, que de alguna manera representó un triunfo político para los empresarios de la radio y la televisión, porque ahí se plasma todo lo que querían. Se acaba de alguna manera la censura, tienen libertad de expresión, pero no tienen deseos de ejercerla plenamente porque están muy bien con el poder político. Es que es un círculo vicioso espantoso, pero además se vincula también con la parte de los impuestos, ¿no? La parte de los impuestos y facilidades fiscales de todo tipo para expandir, crecerse, desarrollarse. De ahí viene la consolidación de un monopolio que después llamaríamos Televisa. A mí no me sorprende ante esto que hasta los mismísimos presidentes desfilaran por el Club del Hogar. ¿En serio? Qué cosa tan más ridícula, pero pasaba. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de la parte legal? ¿Por qué jugamos a la nostalgia tecnológica? Ay, sí, qué bonito el videotape. Ay, qué padre, qué romántica la tela a colores. No, espérame tantito. Aquí sin leyes no hay industria. Bueno, de alguna manera facilitaron las leyes este crecimiento impresionante de la televisión y esta relación simbiótica con los gobernantes, partido único, elecciones y demás. Mira, que se nos pase el susto cantando y saltando, ¿ok? Y dice, 1, 2, 3, cantando, comprando en el mercado de colchones. Internacional, pagar el cine internacional.